no sé, le toman capture, la tienen ahí cerquita a ustedes. Cuando van a rotar al hospital, pónganla en práctica. Generalmente es algo que a uno se le pasa mucho, que no mide o no evalúa la parte de la proteinuria. Y siempre es bueno medir la proteína creatinina en orina al azar. Entonces, eso es importante porque en los pacientes diabéticos hay microalbuminuria o macroalbuminuria, eh, en los pacientes hipertensos también. Entonces, siempre es importante medir ese cociente. O si no, eventualmente ustedes cuando estén en su práctica y estén evaluando a un paciente hipertenso, diabético, deben de pedírselo porque al final se ha establecido que la microalbuminuria es un marcador de mortalidad. Entonces, lo mismo que la albúmina sérica disminuida, también en algunos pacientes se considera un marcador de mortalidad. Entonces, la microalbuminuria es importante por eso, porque obviamente si ustedes tienen un paciente diabético que está bien controlado, que no tiene proteínas en orina, o sea, que tiene, digamos, que una albuminuria menos de 30, digamos que está bastante bien. Entonces, en cambio, si lo comparan con un paciente mal controlado, con diabetes de más de 20 años de duración y que ya tiene una proteinuria ya moderada severa, entre 30 a 300, entonces ya ustedes dicen, bueno, ya aquí hay un daño renal, ya se está perdiendo proteína, entonces yo tengo que cambiar mi terapéutica. Por ejemplo, si ese paciente diabético ustedes lo están manejando y tiene datos de microalbuminuria o macroalbuminuria, ustedes pueden utilizar herramientas como cambiar los antihipertensivos en el caso tal de que sea un paciente hipertenso, como los IECAS o ARA2, que tienen cierto potencial nefroprotector y que ayudan principalmente a prevenir la pérdida de proteínas. Entonces, también igual en cuanto al tratamiento de la diabetes, los SGLT2, los inhibidores de SGLT2, ha demostrado que mejoran mucho la mortalidad de los pacientes. A nivel controla la parte renal, o sea, ayuda mucho a evitar la progresión renal y a nivel cardíaco. En pacientes que tienen falla cardíaca, controla bastante. O sea que al final, hoy en día, no solamente es tratar la misma diabetes en sí y lograr un control óptimo, sino también tratar las comorbilidades y las complicaciones de la misma diabetes. Entonces, cuando revisemos las guías de diabetes se van a dar cuenta que la indicación de los inhibidores de SGLT2 es independientemente tú tengas una hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5. Si tienes un paciente que tiene falla cardíaca, tiene daño renal y tú necesitas disminuir la mortalidad de ese paciente. Entonces, en ese paciente están indicados los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1. Entonces, por eso, independientemente del valor de la glicosilada. Entonces, antes digamos que tomaba con mayor precaución esa parte porque pensaba en el riesgo de hipoglicemia y ya cuando estaba en una glicosilada por debajo de 6.5 ya tú decides y que bueno, vamos a pararle el medicamento y vamos a ver qué pasa, pero ya no, ya igual si tienen la opción de darle un SGLT2 sería lo ideal. El problema es que son muy caros y aquí los medicamentos no están subsidiados y no los tiene el seguro, lamentablemente. El seguro sigue teniendo las sulfonilureas, que no ayudan mucho, la verdad. Déjenme ponerles la presentación. Ok, entonces, claritos, nadie tiene ninguna pregunta con respecto a la enfermedad renal crónica, la parte que ustedes vieron. Bueno, si nadie tiene preguntas, entonces empezamos la clase. Déjenme poner esto. Ok. Dentro de los objetivos de esta parte de la guía es básicamente ver lo que es el manejo de la hipertensión en enfermedad renal crónica, manejo de la hiperglicemia, objetivo de manejo de la dislipidemia, tabaquismo, obesidad en enfermedad renal crónica, el uso de antiagregantes plaquetarios y el manejo de la hiperuricemia en pacientes con enfermedad renal crónica, la anemia, que la mayoría de sus pacientes con enfermedad renal crónica van a cursar con anemia por disminución de la síntesis de la EPO,
alteraciones del metabolismo mineral óseo, acidosis en el paciente con enfermedad renal crónica y el seguimiento tanto en atención primaria como cuando deben derivarlo a un nefrólogo. Entonces, ya entrando en cuanto a los objetivos de la hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica, básicamente la mayoría de las guías te dicen que la presión debe estar menos de 130/80. Sin embargo, los pacientes que tienen una proteinuria arriba de 1 gramo por día deben mantener una presión un poquito más baja, pero nunca bajando más de 120/70. Ningún paciente que ustedes le estén manejando la presión deben tumbarle mucho la presión. Generalmente un hipertenso, lo ideal es que tenga la presión entre 130/80, máximo 125/75, 120/80, pero nunca menos de eso, porque incrementa el daño renal. Acuérdense que hay hipoperfusión si le bajas mucho la presión y entonces incrementa la creatinina, disminuye la perfusión a nivel renal y obviamente va a caer el gasto urinario y vas a perpetuar entonces la lesión. Obviamente en los pacientes con enfermedad renal crónica, peor aún. Entonces, en ellos, enfocados siempre 130/80 es lo ideal, y ya en aquellos que tienen una proteinuria superior a 1 gramo, entonces 125/75. La CADIGO lo que había establecido era que el control debe ser 140, menos de 140/90 si el cociente albúmina-creatinina es menor de 30 miligramos por gramo. Si ya ese cociente aumenta a más de 30 miligramos por gramo, entonces es un objetivo más estricto en menos de 130/80. Así que al final, manejo de hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica, la meta es 130/80. Y obviamente los medicamentos o los fármacos que se utilizan son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los IECAS y los ARA2, principalmente por sus efectos nefroprotectores y porque disminuyen la proteinuria en estos pacientes. Hoy en día el tratamiento combinado digamos que es de elección cuando hay un riesgo cardiovascular elevado. Los pacientes con enfermedad renal crónica es un equivalente a una cardiopatía isquémica, por así decirlo, así que son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, esos pacientes, cuando ustedes tienen que su sistólica está por arriba de 20 milímetros de mercurio o la diastólica está por arriba de 10 milímetros de mercurio, son pacientes que les deben iniciar un medicamento combinado. Hoy digamos que a nivel privado, en las farmacias, hay muchas combinaciones de medicamentos, tanto diuréticos con ARA2 o diuréticos con IECA, con calcioantagonistas, los tres en un solo medicamento. Entonces, digamos que eso mejora la adherencia del paciente y mejora el control de la presión. Entonces, la inercia terapéutica también le hace daño al paciente. Es decir, que si ustedes ven un paciente que tiene la presión sistólica, es nefrópata, por ejemplo, o tenga una enfermedad renal crónica en estadio 3A o todavía en un estadio temprano como el 2, y ven que las presiones están mal controladas, o sea, no tengan miedo de utilizar un medicamento combinado y mejorar en cuanto al tratamiento de la presión de este paciente. O sea, los factores de riesgo principalmente son lesiones subclínicas de órganos, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular asociada, digamos que empeoran la presión arterial, pues son los factores que influyen en que esta presión en muchas ocasiones no se pueda controlar. En la mayoría de las veces en el hospital, los pacientes en diálisis, en hemodiálisis, van a tener una hipertensión de difícil control, que probablemente tengan 3, 4 medicamentos antihipertensivos y aún así no se le pueda controlar la presión. En cuanto al manejo de la hiperglicemia, obviamente el parámetro que siempre se utiliza es la hemoglobina glicosilada. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la hemoglobina glicosilada se altera en muchas ocasiones, ya sea por la uremia o en el paciente nefrópata por la hemoglobina. La anemia hace que hayan unos falsos, digamos que unos valores falsos de la hemoglobina glicosilada. Tener anemia implica que la hemoglobina glicosilada pueda reflejarse más baja de lo que es realmente. Entonces, lo que recomienda la guía es que la meta es una glicosilada menos de 7%. Sin embargo, eso va a depender de la evolución o el tiempo de evolución de la diabetes. Es decir, si ustedes tienen un paciente con diabetes de menos de 5 años de evolución,
entre 5 a 10 años de evolución, que no hay daño a órgano blanco. Entonces, en ese paciente, ustedes tienen que ser más estrictos y llevarlo a una meta de 7% de una glicosilada. Sin embargo, en pacientes que ya tienen más de 10, 20 años de evolución, ya tienen datos de daño micro o macrovascular. Entonces, en esos pacientes va a depender de la funcionabilidad y van a ser un poquito más permisivos con una glicosilada ya entre 7.5. Hay algunos hasta que se permite hasta una glicosilada en 8, porque obviamente va a depender de la expectativa de vida del paciente y de las mismas comorbilidades sobreañadidas que tenga y de las mismas complicaciones de la diabetes. Aquí les pongo los tipos de fármacos que se utilizan para el manejo de la diabetes en pacientes con enfermedad renal crónica. En el hospital van a ver que muchos se manejan con sulfonilurea, sin embargo no es el fármaco de primera elección en los pacientes con enfermedad renal por el mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, en menores de pacientes que tienen una tasa de filtración menor de 60 está totalmente contraindicado porque tienen un mayor riesgo de hipoglicemia. En cuanto a la metformina, lo que tienen que tener cuidado con la metformina es que tiene un riesgo de condicionar a una acidosis láctica. Entonces, una de las contraindicaciones relativas son los pacientes que tienen hipoxemia, porque puede perpetuar entonces la acidosis láctica. Y ya, bueno, en cuanto a la creatinina, evaluar siempre la creatinina antes de iniciar el tratamiento y monitorizar la función renal, la tasa de filtración glomerular. Si está mayor de 60, entonces la evaluación es anual, pero ya si es un paciente que está entre 45 y 60, entonces debe monitorizar la función renal cada 3 a 6 meses. Si ya está entre 30 y 45, lo que deben hacer es darle la mitad de la dosis habitual de la metformina y monitorizarlo cada 3 meses para verificar que no haya un incremento de la creatinina y una disminución de la filtración glomerular. Y ya si la tasa de filtración está menos de 30, está contraindicado utilizar metformina. En cuanto a los inhibidores de la DPP4, básicamente también va a depender de la tasa de filtración glomerular. El que más utilizamos es la sitagliptina generalmente. La linagliptina es la más segura de todas porque la pueden usar, no tiene ajuste renal, pero las otras sí. Y eso tienen que tenerlo bien en cuenta. Si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 50, pero por arriba de 30, entonces darle la mitad de la dosis. Y si ya la tasa está por debajo de 30, es decir, un estadio 4, casi 5, entonces es la mitad de la dosis en cuanto a la vidagliptina y la sapsagliptina, pero en cuanto a la sitagliptina es un cuarto de la dosis. Ya en insuficiencia hepática solamente es la sitagliptina, pero la linagliptina la pueden utilizar tanto en insuficiencia hepática como en insuficiencia renal. Esto no lo hay en el hospital, bueno, en la caja del Seguro Social. En el MINSA sí hay sitagliptina, creo que no hay ninguno de los otros. Lo demás lo consiguen a nivel privado, pero la sitagliptina sí la tiene el MINSA. En cuanto a los análogos de GLP-1, obviamente incrementan la secreción de insulina, glucosa dependiente por la célula beta. Lo que hace es que dejan de estimular su liberación cuando la glicemia se normaliza. Entonces, son muy seguros porque no causan hipoglicemia. Ayuda mucho en cuanto a la pérdida de peso, principalmente en pacientes obesos que tienen un índice de masa corporal mayor de 35. Y se han hecho muchos estudios de utilizar la liraglutide en pacientes obesos y diabéticos y han tenido buenos resultados en cuanto a la pérdida de peso y el control de la glicemia. El problema es que se colocan subcutáneos, igual que la insulina, pero y que son costosos, pero por lo demás son bien tolerados y son muy buenos medicamentos y disminuyen también el riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos. Ya cuando tienen la tasa de filtración entre 30 y 60, se ha establecido que la exenatide sí deben de reducir el 50% de la dosis. La insulina es, digamos que es lo que más utilizamos en el hospital. Principalmente lo que tienen que tener cuidado es el riesgo de hipoglicemia que hacen los pacientes con la insulina, y siempre tengan en cuenta que en cuanto al metabolismo de la glucosa,
el 75% de la gluconeogénesis, o sea, la formación se da a nivel hepático y el 25% se da a nivel renal. Entonces, si ustedes tienen un paciente cirrótico con lesión renal, probablemente les pueda hacer hipoglicemia, o si además de ser cirrótico con lesión renal es diabético y está usando insulina, hay un mayor riesgo de que el paciente les haga hipoglicemia y se pueda morir. Entonces con eso hay que tener cuidado. Entonces en la enfermedad renal avanzada se produce una disminución de la degradación de la misma, por ende entonces perpetúa el efecto de la insulina y también hay mayor riesgo de hipoglicemia, y por ende a medida que va aumentando la edad y el tiempo y el grado de la enfermedad renal, entonces es necesario reducir las dosis de la insulina. Entonces, si tienen una tasa de filtración glomerular por arriba de 50, no precisa ajustes, pero ya entre 50 y 10, sí debe reducirse un 75% de la dosis basal y ya menos de 10, un 50% de la dosis antes de la diálisis. En cuanto al manejo de la dislipidemia, generalmente la misma dislipidemia empeora el daño renal y acelera el deterioro funcional renal. Se estratifica al paciente como de muy alto riesgo cardiovascular. Es importante que ustedes siempre se acostumbren a calcularle el riesgo cardiovascular a sus pacientes. Hay escalas que se utilizan. En el QEX aparece la, la herramienta para que ustedes puedan calcular el riesgo cardiovascular de su paciente. Y también hay otra aplicación que es el ASCVD Plus, que básicamente es de la Sociedad Americana de Cardiología, que evalúa el riesgo cardiovascular de sus pacientes. Entonces, como son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, el perfil lipídico es muy importante en esos pacientes. Entonces, siempre monitorizar la elevación de los triglicéridos, busca el descenso del HDL, va a estar presente, y va a haber aumento de la concentración de colesterol y LDL. Entonces, dentro de las recomendaciones, obviamente se recomienda que el 30% o menos de las calorías totales procedan de alimentos grasos, y en cuanto al consumo de colesterol, que no consuma más de 300 miligramos diarios. Generalmente lo que se recomienda es evitar o moderar el consumo de las grasas de origen animal, ya sea mantequilla, carnes, vísceras. Se les recomienda comer más pescado, frutas, vegetales, utilizar aceite de oliva. O sea que lo ideal es que todos los pacientes con enfermedad renal crónica puedan recibir una asesoría de un nutricionista para mejorar entonces la parte nutricional en ellos. Entonces el objetivo control de la dislipidemia en los pacientes con enfermedad renal es que el LDL debe estar menos de 70 o buscar una reducción del 50% del objetivo previo, si no es alcanzable. El fármaco de elección siempre van a ser las estatinas, y las estatinas tienen sus dosis, ya sus dosis bajas, sus dosis moderadas y sus dosis altas, que va a depender del riesgo cardiovascular. Entonces quiere decir que en pacientes con enfermedad renal crónica que tienen un muy alto riesgo cardiovascular, ustedes deberían usar estatinas de alta intensidad, como la atorvastatina o la rosuvastatina. En ellos no se debería de usar la simvastatina. Entonces, eso no lo tiene tampoco el seguro. Entonces se podrán imaginar las limitaciones que uno tiene en la práctica cuando tú quieres llevar a un paciente a un control óptimo de sus enfermedades cuando no tienes los medicamentos. Pero ustedes tienen que saberlo, que las estatinas de elección deben ser unas de alta intensidad, tanto atorvastatina o rosuvastatina. De moderada intensidad va siendo la simvastatina, 4 tabletas, que serían los 40 miligramos. Podría ser una opción, pero no es lo mejor. Entonces imagínense que tengan un paciente nefrópata, en diálisis, diabético, hipertenso, que le dio una cardiopatía isquémica y ustedes le están dando simvastatina 4 tabletitas cada noche. Entonces, básicamente no le está haciendo nada para disminuir ese LDL, que hay que llevarlo lo más bajo posible. Las guías nuevas te dicen que por debajo de 55, o sea, entre más bajo tú lleves el LDL, es mejor en los pacientes que tienen un muy alto riesgo cardiovascular.
Entonces, el uso de ácidos grasos omega 3 ya es una alternativa en pacientes que tienen hipertrigliceridemia, principalmente en aquellos que ya tienen los triglicéridos arriba de 500 o de 1000, que ya tienen un mayor riesgo de cursar con una pancreatitis. Entonces, en esos pacientes, ustedes pueden utilizar ácidos grasos omega 3. Y aquí ven más o menos las recomendaciones que les dice que en enfermedad renal crónica reconocida como un factor de riesgo equivalente a una enfermedad coronaria, en estos pacientes se recomienda la reducción del LDL como objetivo y es una recomendación clase 1A. El descenso del LDL reduce el riesgo cardiovascular y debe ser considerado. Las estatinas podrían reducir moderadamente la progresión del deterioro renal y ser nefroprotectoras, pero es una recomendación clase 2A nivel C. Y las estatinas pueden reducir moderadamente la proteinuria. Lo que tienen que tener claro es que en enfermedad renal crónica moderada severa, las estatinas en monoterapia o en combinación ayudan a conseguir un LDL menor de 70. Así que lo ideal es llevarlo lo más bajo posible. Si pueden llevarlo hasta 55, dependiendo bueno, en todos ellos son muy alto riesgo cardiovascular, así que entre más bajo, mejor. Y siempre recuerden atorvastatina o rosuvastatina, son estatinas de alta intensidad. En cuanto al tabaquismo, obviamente fumar no le hace bien a nadie, así que dejar de fumar disminuye la excreción de la albúmina en los pacientes con diabetes tipo 1 y obviamente el abandono del tabaco en pacientes con enfermedad renal debe ser un objetivo prioritario en el manejo de estos pacientes. En cuanto a la obesidad, la misma obesidad va a generar cambios hemodinámicos, estructurales y funcionales en el riñón que puede favorecer la aparición o la progresión de la enfermedad renal crónica. En cuanto a los mecanismos por el cual la reducción de peso podría mejorar la función renal, básicamente es, obviamente, que si bajas de peso, se te controla la presión, va a mejorar el perfil lipídico y los niveles de la glicemia, va a haber un aumento de la sensibilidad de la insulina, o sea, va a haber una mayor captación periférica de la glucosa, porque obviamente estás haciendo ejercicio, y va a haber reversión de la hiperfiltración glomerular e inhibición del sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, pacientes obesos, la meta es que bajen de peso y lograr un control óptimo de todas sus comorbilidades. Entonces, los cambios en la fisiología renal, obviamente inducidos por la obesidad, van a ser reversibles. Así que paciente obeso con empeoramiento de la función renal, que ustedes no le encuentran una causa más allá que pueda ser la misma obesidad y o sea, bajar de peso y el control de sus comorbilidades va a hacer que la tasa de filtración glomerular mejore. En cuanto a la antiagregación, realmente la guía lo que sugieren es el uso de antiagregantes en pacientes con riesgo de complicaciones ateroscleróticas, siempre y cuando ustedes valoren el riesgo de sangrado no supere el beneficio esperado. Los pacientes nefrópatas, los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis o en estadios 4 y 5, la misma uremia causa disfunción plaquetaria. Y esa disfunción plaquetaria los lleva a un mayor riesgo de sangrado. Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes que están en diálisis, que tienen un muy alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, que les dé un infarto, o sea, tienen una cardiopatía isquémica y ustedes le están dando aspirina. Entonces, en ellos hay que tener cuidado porque necesitan la aspirina, pero la misma enfermedad renal y la misma uremia condiciona disfunción plaquetaria. Entonces, ustedes le están dando la aspirina que causa disfunción plaquetaria junto con entonces la uremia, entonces va a haber un mayor riesgo de sangrado. Pero en aquellos casos en donde el beneficio supera el riesgo de sangrado, deben utilizar la aspirina no más de 100 miligramos por día. En cuanto a la hiperuricemia, generalmente ninguna guía establece el manejo en los pacientes asintomáticos, pero la misma puede ocasionar enfermedades cardiovasculares y se ha descrito un mayor aumento de riesgo cardiovascular cuando el ácido úrico está por encima de 5.2. Aquí las causas, principalmente las causas primarias por aumento de la producción de ácido úrico, ya sea idiopática, hiperactividad de la fosforibosil pirofosfato sintetasa o por disminución de la excreción renal, que también es idiopática. Ya las causas secundarias son incremento de la producción por sobreingestión calórica, por la ingestión de purinas, etanol, fructosa,
aumento del mismo catabolismo o enfermedades con aumento del recambio celular, ya sea la psoriasis, neoplasia o enfermedades linfomieloproliferativas. Ya la disminución de la misma excreción también condiciona un aumento del ácido úrico, ya la patología renal, la insuficiencia renal aguda o crónica, la nefropatía uricémica familiar juvenil, intoxicación crónica por plomo, acidosis metabólica o acidosis respiratoria, el hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo conllevan a una mayor producción de ácido úrico. Entonces, dentro de los factores de riesgo que se han asociado a la hiperuricemia están la hipertensión, la enfermedad renal, el síndrome metabólico, enfermedad vascular, la preeclampsia, marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, disfunción endotelial y el estrés oxidativo. Entonces, la hiperuricemia sintomática se maneja con alopurinol en pacientes con enfermedad renal crónica, pero que tienen un nivel de ácido úrico mayor de 8 miligramos por decilitro. Hay otros medicamentos como el Fleusostac, que realmente no tiene, bueno, no se excreta a nivel renal y es bastante seguro. También se pudiese utilizar. Y la otra es la colchicina en los casos de ataques agudos de gota. Pero en pacientes que tienen una tasa de filtración entre 30 y 50, deben reducir la dosis básicamente a la mitad y menos de 30 está contraindicado el uso de la colchicina. Ya la anemia en enfermedad renal crónica, este punto es bien importante porque la mayoría o casi todos los pacientes con un estadio 3 van a cursar con anemia. Entonces, es la principal causa de anemia es la producción inadecuada de eritropoyetina endógena. Aparece principalmente en los estadios 2 y 3, o sea, a medida que la tasa de filtración está por debajo de 70, en hombres se puede presentar la anemia y menos de 50 en mujeres. O sea que por debajo de un estadio 3B siempre van a tener anemia en todos los pacientes. Y la OMS determina que anemia en mujeres es con una hemoglobina menor de 11.5, en hombres menores de 70 años una hemoglobina de 13 o menor de 13, y en hombres mayores de 70 años valores inferiores a 12 gramos por decilitro. Dentro de las características, lo principal es que van a encontrarse con una anemia normocítica, normocrómica, secundaria una baja respuesta a nivel de la médula ósea, con una producción aumentada de la hexidina y una disminución de la disponibilidad de hierro para la eritropoyesis. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en un hemograma ustedes van a encontrar una anemia con un BCM normal, con un CHCM normal, por eso es normo, y no se puede, o sea, van a estimar obviamente que va a haber un aumento de la hexina, pero no es algo que nosotros medimos en el hospital. Entonces eso no lo pueden medir. Si tuvieran un hospital donde hubiese reactivo y lo pudiesen medir, entonces sí sería ideal porque ahí documentan entonces que la hexidina va a estar aumentada. Entonces, ¿cuándo deben iniciar el estudio de la anemia de una enfermedad renal crónica? En pacientes que tienen mujeres premenopáusicas que tienen hemoglobina menos de 11 o una hemoglobina menos de 12 en hombres adultos y mujeres postmenopáusicas. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el hospital hubo un caso de una muchacha de 16 años que ella se sentía débil, y le estaban haciendo un seguimiento por la anemia. La hemoglobina la tenía en 7 y demoraron mucho en referirla a un nefrólogo. Cuando ella llega al hospital que le evaluó un nefrólogo, la creatinina ya estaba básicamente como en 7 y ya la anemia estaba en 6 gramos por decilitro y era candidata a diálisis. Entonces, ya en ese paciente ya se había instaurado esa enfermedad renal crónica y quizás no se abordó de forma temprana porque nadie se le ocurrió que esa anemia era rara y que debían referirla o buscar una causa renal de esa anemia. Entonces, al final, la muchacha quedó en diálisis. Entonces, ¿cómo deben estudiar la anemia de enfermedad renal? Siempre tienen que pedir un hemograma, los reticulocitos, el perfil de hierro es muy importante, medir hierro, ferritina, transferrina y índice de saturación de la transferrina. Es muy importante en los pacientes que ustedes sospechan que la causa de la anemia sea de origen renal.
Y obviamente descartar las pérdidas sanguíneas intestinales, principalmente en los adultos mayores o las personas mayores de 50 años. Y obviamente las pérdidas sanguíneas intestinales no les van a condicionar una anemia normocítica normocrómica, sino les va a ocasionar una anemia microcítica e hipocrómica. Entonces, en pacientes con enfermedad renal deben buscarse objetivos de control, ya sea la hemoglobina entre 10 y 12. Si ustedes ven a un paciente en atención primaria y el paciente está en seguimiento por nefrología y está usando eritropoyetina y tiene niveles de hemoglobina por arriba de 13, ya esa hemoglobina genera un mayor riesgo en cuanto a la mortalidad en ese paciente. Son los pacientes nefrópatas con uso de EPO, eh, siempre deben de tener un control de hemoglobina entre 10 y 12, no más de 12. En cuanto al metabolismo del hierro, generalmente siempre tienen que hacerle una cinética de hierro antes de iniciar el tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis, en este caso la EPO, la eritropoyetina. Y obviamente deben existir reservas suficientes para alcanzar y mantener una hemoglobina objetivo, es decir, un índice de saturación de la transferrina entre 20% y menos de 50% y una ferritina mayor de 100 nanogramos por ml y menos de 500 nanogramos por ml en el contexto de un paciente que tiene anemia y tiene enfermedad renal crónica. Es decir, ustedes evalúan un paciente, tiene la tasa de filtración disminuida por más de 3 meses, tiene anemia, vienen y le piden todos los laboratorios correspondientes y piden una cinética de hierro. La cinética de hierro les va a salir el índice de saturación de la transferrina y esta debe estar entre 20, más de 20 pero menos de 50, y la ferritina más de 100 pero menos de 500. Ahí ustedes se aseguran que colocarle entonces la EPO va a ayudar o van a alcanzar junto con estos parámetros una hemoglobina objetivo. En cuanto a ya las pautas de administración de hierro intravenoso, generalmente se administra con el fin de prevenir el déficit y mantener las reservas férricas para alcanzar obviamente y mantener la hemoglobina objetivo. Y obviamente todas las transfusiones de hierro intravenoso deben de colocarse en un centro hospitalario. O sea, no lo deben de hacer por ahí en las casas, no se debe. Al menos que sea un paciente terminal, ya eso es otra cosa. Pero en el contexto de un paciente que ustedes están evaluando, que tiene anemia y que no mejora a pesar de la suplementación oral de hierro y que puede ser candidato entonces a hierro intravenoso, entonces debe ser en un centro hospitalario. En cuanto a las pautas de administración de hierro oral, generalmente la dosis en adultos es 200 miligramos por día. Sin embargo, el sulfato ferroso solamente contiene 66 miligramos de hierro elemental, así que más o menos deberían ser alrededor de 3 o 4 tabletas. Y lo que también tienen que tomar en cuenta y advertirle al paciente cuando está tomando hierro es que le causa constipación y que las heces se van a tornar oscuras, igual que cuando toman Pepto-Bismol. Y eso pone las heces oscuras y pueden pensar que el paciente tiene un sangrado y no es así. Entonces, la concentración sérica de ferritina menos de 100 y el índice de saturación de la transferrina menos de 20 para iniciarle entonces la terapéutica con hierro oral. Y en los pacientes con una saturación por arriba de 50 o una ferritina por arriba de 800, entonces se aconseja suspender por 3 meses el aporte de hierro intravenoso. En cuanto a las indicaciones del tratamiento con la EPO, una vez se ha normalizado la ferritina, o sea que está mayor de 100 pero menos de 500 y la hemoglobina es menos de 11, en el paciente que no es diabético, obviamente se le administra la EPO y en pacientes que tienen una hemoglobina menor de 10, que sean diabéticos, también tienen indicación de administrarle eritropoyetina. Y según la guía de la CADIGO del 2012, recomiendan no administrar la EPO en pacientes que tienen una hemoglobina por arriba de 11.5 en adultos con enfermedad renal, pero puede ser necesario para mantenerla y mejorar entonces la calidad de vida del paciente. Obviamente cabe destacar que en los pacientes con anemia, algunos que tienen anemias crónicas se adaptan y no cursan con mayores síntomas, pero hay otros que sí, que se cansan,
la misma anemia puede condicionar fallas cardíacas en un paciente nefrópata con un alto riesgo cardiovascular, que la mayoría de las veces también tienen otras comorbilidades como cardiopatías isquémicas, o sea que ya tienen una lesión estructural a nivel cardíaco. La anemia empeora entonces el pronóstico de ese paciente a nivel cardiovascular. Entonces, digamos que todo hay que tomarlo con mucho cuidado y ir uniendo las cosas. O sea, EPO, digamos que en hemoglobina mayor de 11 no debe de ser administrado, al menos que tú necesites mantener la hemoglobina en 11.5 para mejorar la calidad de vida de este paciente. En cuanto a la alteración del metabolismo mineral óseo, generalmente las manifestaciones bioquímicas más tempranas es el incremento de la PTH, y esto se va a producir por un déficit de vitamina D, por retención de fosfato con o sin hiperfosfatemia y en algunos casos con hipocalcemia. Sin embargo, los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis hacen un hiperparatiroidismo terciario, y en ellos van a condicionar o van a cursar con hipercalcemia en lugar de hipocalcemia, porque generalmente la misma diálisis hace que haya una sobreestimulación a nivel de la glándula de la paratiroides y que haya una hiperplasia de las células, y ya el calcio no responde entonces al estímulo de la PTH, y por ende entonces se da la hipercalcemia y se da el hiperparatiroidismo. Entonces, obviamente los objetivos en el manejo de la alteración del metabolismo mineral óseo es evitar la hiperfosfatemia, mantener las concentraciones normales de calcio y fosfato, evitar la instauración y progresión del hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal. Entonces, los niveles elevados de fósforo, arriba de 5, son igualmente tributarios de consulta, es decir, que también tienen que ser manejados, se le debe dar tratamiento o en ese caso debe ser enviado a la consulta del nefrólogo. Entonces, la dieta, obviamente, con captores de fósforo, vitamina D, activación selectiva de los receptores de vitamina D con paracalcitol o calciomiméticos como el cinacalcet. Y aquí pueden ver, en cuanto al hiperparatiroidismo, principalmente el terciario, que es el secundario y el terciario son los que más se asocian a enfermedad renal crónica, y el terciario lo pueden ver más ya en pacientes con diálisis o ya en una enfermedad renal crónica muy avanzada como estadio 4 o 5, en donde hay hipercalcemia, el fosfato va a estar disminuido, la vitamina D está disminuida y la PTH puede estar muy elevada. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. En el secundario sí ya hay hipocalcemia, pero ya son causas de hiperparatiroidismo secundario, como la déficit de vitamina D, que sí va a generar hipocalcemia. Ya en el primario, obviamente, es por la generación de un adenoma a nivel de la paratiroides, que va a haber hipercalcemia, va a haber fosfato sérico va a estar disminuido, la vitamina D va a estar normal aumentada y la PTH va a estar elevada. ¿Se acuerdan la diferencia entre el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia hipocalciúrica familiar? La diferencia igual al final es entre el cociente de calcio-creatinina en orina. Entonces, eso es importante porque en el hiperpara primario, este va a estar aumentado porque los receptores no están alterados, los receptores de calcio no están alterados. Y por ende, entonces se excreta el calcio y por eso el cociente está elevado. En cambio, cuando es la hipercalcemia hipocalciúrica, hay una mutación del receptor de calcio y por ende entonces hay una mayor reabsorción a nivel renal del mismo calcio y por ende entonces la relación está disminuida. Entonces, la acidosis en la enfermedad renal generalmente obviamente es una acidosis metabólica y se presentan en una enfermedad renal crónica avanzada. Generalmente se debe mantener las concentraciones de bicarbonato venoso, aunque nosotros, bueno, en el hospital no medimos mucho el bicarbonato venoso porque el bicarbonato venoso en los laboratorios, en la química les va a salir como el CO2. Eso es lo que equivale al bicarbonato venoso. Medimos es el bicarbonato a nivel arterial. Entonces, hay sus indicaciones. Cuando tienes una acidosis con un bicarbonato, puede estar entre 8 o 10, ya es indicación de colocarle la infusión de bicarbonato.
Entonces, en situaciones de acidosis metabólica no compensada con bicarbonato venoso menos de 15, va a requerir tratamiento por vía endovenosa en el ámbito hospitalario. Generalmente lo que hacemos es que se le colocan tres viales de bicarbonato. Cada vial tiene alrededor de 45.000 equivalentes de bicarbonato y tiene un volumen de 50 ml. Entonces, son 3 viales en 850 para un volumen de 1 litro de destroza en agua. O sea, 850 destroza en agua más los 3 viales de bicarbonato, y eso se le pasa en 24 horas. Y se mide constantemente el bicarbonato para, o sea, obviamente se monitoriza, ¿no? Para confirmar que realmente la infusión esté elevando ese bicarbonato. Si eso no mejora, entonces hay que llevar al paciente a diálisis. Creo que esa era una de las diapositivas que vieron en la charla anterior, cuáles eran las indicaciones de diálisis en un paciente con lesión renal aguda, igual en pacientes con enfermedad renal crónica. Si tienen acidosis y esa acidosis no se compensa con la infusión de bicarbonato, entonces, o es una acidosis muy severa, entonces tienen que llevarlo a diálisis. Y bueno, ya casi finalizando, los objetivos del seguimiento en los estadios 1 y 2 con una tasa por arriba de 60. Generalmente la atención primaria lo que le corresponde es identificar los factores de riesgo, detectar la progresión de la enfermedad renal crónica y obviamente intentar evitar ese deterioro de la filtración glomerular. Aumento de la proteinuria, eso es lo que tienen que evaluar generalmente. Nefrología, lo que evalúa son las enfermedades subsidiarias, ya como las glomerulonefritis primarias o secundarias o una nefropatía isquémica, pero generalmente los estadios 1 y 2 son manejos de atención primaria o lo ve medicina interna. El estadio 3A y 3B lo que busca es controlar los factores de riesgo cardiovascular asociados, intentar detener la progresión de la enfermedad renal, controlar los factores, ajustar los fármacos, revisar qué medicamentos está tomando en caso tal de riesgo de medicamentos nefrotóxicos, obviamente los consejos higieno-dietéticos que se van a apoyar entonces con nutrición, y la parte de la vacunación también es importante, como neumococo, influenza y virus de hepatitis B, y obviamente detectar las complicaciones como anemia y los trastornos electrolíticos. Ya en el estadio 3B, ya entonces a partir de ahí es donde se refiere al nefrólogo. Igual medicina interna lo puede ver, pero se ha establecido que a partir del estadio 3B ya requiere evaluación por nefrología. Entonces, al nefrólogo, ¿qué le compete? Detectar la progresión de la enfermedad renal, valorar la enfermedad renal subsidiaria y buscar, o sea, si hay alguna causa subsecuente, y buscar el tratamiento específico, controlar los factores de riesgo y obviamente tratar las alteraciones del metabolismo óseo mineral, igual que la anemia y los otros trastornos electrolíticos. Ya en el estadio 4, ya eso generalmente no lo ve atención primaria, pero en caso tal de que le toque, ajustar todos los medicamentos tienen ajuste renal, y eso es algo que tienen que saber. La mayoría tienen ajuste renal, o sea que si ustedes piensan que algún medicamento o no están seguros si se ajusta o no se ajusta, búsquenlo. Búsquenlo y ahí se dan cuenta si tiene ajuste renal o no. Porque si le dan un medicamento que tiene ajuste renal a un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular disminuida, entonces ese medicamento a esa dosis probablemente no se va a excretar de igual forma y puede generar un mayor daño a nivel renal. Entonces, los antibióticos es muy importante que verifiquen qué antibiótico le están dando y si ese antibiótico tiene ajuste renal o no. Entonces, ya en el contexto del nefrólogo, generalmente es tratar de preparar al paciente para el tratamiento sustitutivo renal. Si el paciente tiene un buen estado funcional, si tiene apoyo familiar y dependiendo cómo sea la cantidad de comorbilidades que tenga el paciente, ¿no? Entonces, si es candidato, entonces prepararlo cuando ya tiene un estadio 4, que viene siendo una tasa de filtración entre 15 y 30. Entonces, más o menos ustedes ahí el nefrólogo va a ir preparando al paciente, porque lo que puede evolucionar es que pase a diálisis, ya sea una diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y obviamente tratar las complicaciones de la misma enfermedad renal que ya hemos mencionado. Entonces, esto era lo de enfermedad renal, que
respete a lo que restaba del consenso. No sé si tienen alguna pregunta, algo con respecto a esta parte. Con esa parte, doctora, tengo una preguntita. Dime. Usted mencionó que los medicamentos, si tienen indicación de corrección renal y no se les hace, puede que empeore la afección renal. Estos Sí, también pueden empeorar, o sea, pueden afectar otro tipo de órganos, tipo hígado, por la dep- acumulación en el organismo. depende, o sea, depende del mismo mecanismo de acción del medicamento y esas cosas. Por ejemplo, si tú tienes un medicamento que que no se puede dar en pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal, obviamente si tú no haces el ajuste, te va a afectar tanto hígado como riñón. Entonces, es muy dependiente de cada medicamento. Por ejemplo, los aminoglicósidos son nefrotóxicos, entonces tú tienes que tener mucho cuidado qué aminoglicósido tú le estás poniendo a tu paciente. Si es muy necesario colocárselo o dependiendo de si el paciente está en diálisis o no. Porque si ya está en diálisis, ya tú no tienes nada que cuidar. Entonces ya está en diálisis. No vas a cuidar el riñón. Pero si el paciente está en un estadio 4 y tú le pones una amicacina, entonces te vas a perpetuar la lesión y lo vas a llevar de un estadio 4 a un estadio 5. Entonces va a depender y es muy, muy importante las características del mismo medicamento que tú le estás poniendo. Entonces, lo mismo pasa con los AINES. Los AINES hay que tener mucho cuidado y todo el mundo los vende, los compra a diestra y siniestra y se los toman como ellos les da la gana y vas a ver pacientes que tienen 10 días de estar tomándolo y tú te asustas y que, pero ¿por qué tienes tanto tiempo de estar tomando esto? Entonces, siempre evalúen qué tipo de medicamento es, si tiene ajuste renal o si tiene ajuste hepático, o si está contraindicado en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5, o si en pacientes con insuficiencia hepática no se les puede dar. Por ejemplo, el acetaminofén. El acetaminofén en los pacientes cirróticos tiene una dosis. Tú no le puedes dar la misma dosis a un cirrótico que a un no cirrótico, porque entonces lo vas a llevar a una insuficiencia hepática y se te puede morir el paciente. Entonces, cada medicamento tiene una característica inherente del mismo. Entonces, búscanlo. A mí me gusta mucho usar Bademecum a veces. No sé si sea tan confiable, pero lo uso, por lo menos me da una idea. Y obviamente nosotros usamos mucho el Up2Day. El Up2Day es nuestro mejor amigo en medicina interna y ahí tú pones los medicamentos y ahí te dice todas las características del medicamento. Si tiene si se ajusta a nivel renal, si se ajusta a nivel hepático, si cuál es la dosis en los mayores de 75 años, cuál es la dosis a nivel pediátrico, pero obviamente nosotros no vemos niños, pero siempre busquen qué está tomando y si eso genera alguna repercusión. Entonces va a depender del mismo medicamento en sí. Pero sí, dependiendo del medicamento puede lesionar otros órganos, no solamente a nivel renal. Y también la parte del mismo efecto del medicamento, como no se está excretando bien, puede perpetuarse, como en el caso de la insulina. Entonces, la insulina, ponte que tienes un paciente con una lesión, una enfermedad renal, digamos que no se excreta y tienes un mayor riesgo de efectos adversos por el mismo medicamento, o sea, mayor riesgo de que te hagan hipoglicemia. Entonces, siempre, siempre, siempre verifiquen qué está tomando su paciente. Verifíquenlo. O sea, no eso lo tienen que saber porque nadie se sabe todo y siempre tú tienes que saber dónde lo tienes que buscar. Eso es lo más importante en medicina interna, saber dónde buscar las cosas. ¿Okay? ¿Alguien más tiene alguna duda o algo? Ok, gracias, doctora. La otra que tengo son de Ah, electrolitos, dime, pero voy a esperar que terminen de este tema. Sí, una preguntita, doctora. dime. Sí, con respecto a, usted mencionó que para gota, con una tasa de filtración menor de 30, ya la colchicina no es indicada, ¿verdad? Uh-huh. En ese caso, ¿cómo trataría ese paciente? Chuso, ahí está difícil porque ahí en ese caso podrías, el problema aquí es que serían AINES, básicamente, corticoides, pero buscar algo alternativo para disminuir el cuadro inflamatorio. Pero la colchicina en sí no se debe usar, pero es un poquito más complejo, No ¿no? ayuda en nada. Exacto, entonces ahí tendrías que buscar Ya, o corticoides intraarticular, dependiendo dónde sea la acumulación, o sea, donde tenga el depósito de los cristales,
o en todo caso AINES, ¿no? Por eso ya te digo, o sea, depende también en qué estadio se te presente la crisis de gota, porque si ya es un paciente que está en diálisis, ya tú no tienes nada que cuidar, así que dale la colchicina. ¿Me explico? Entonces, si es un paciente que no ha llegado a diálisis, entonces ahí sí hay que cuidar ese riñón. Entonces ahí sí hay que buscar otras alternativas. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, doctora, yo tengo una duda con respecto al manejo que decía el consenso con la LDL, ¿ok? Ajá. Ahí menciona Dime. que tiene que estar por debajo, o sea, lo óptimo sería manejarla por debajo de 70 miligramos y que se usa la estatina de alta intensidad, que es la atorvastatina o la rosuvastatina, ¿ok? Pero si usted mencionó que en este caso el seguro no la maneja y el uso de la simvastatina, o sea, es casi hacerle nada al paciente. En ese caso, ¿cuál sería el manejo si yo no tengo la accesibilidad del medicamento? Mira, eso es bien complejo porque nosotros estamos limitados a lo que normalmente decimos la seguridad social. Entonces, hay mucha gente, la atorvastatina, digamos que el tratamiento mensual te cuesta como entre 60 a $80 más o menos. Entonces, mucha gente no tiene para comprarte una atorvastatina. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Darle la simvastatina, aunque tú sabes como médico que eso realmente no le esté ayudando mucho al paciente. Entonces, lo que muchas veces hacemos es que le damos los 40 miligramos de simvastatina, que equivalen a una dosis moderada, pero tú igual sabes que realmente eso no te está ayudando. Entonces, no te ayuda mucho. Te puede disminuir el LDL en un 30%, pero probablemente no vas a lograr la meta de disminuir ese 50% o de llevarlo menos de 70%, que al final es la meta. Entonces, las opciones que tienes es darle rosuvastatina, que sí la tiene el MINSA, y obviamente si tienes un paciente asegurado y lo mandas al MINSA, con la receta se lo tienen que dar y no se lo cobran. El paciente no asegurado también lo puede sacar en el MINSA y le sale a un precio mucho más módico. El que no, en caso tal de que no haya rosuvastatina y el paciente tenga la posibilidad de comprarla, entonces tú lo mandas a comprarla. Entonces ahí ya al final toca apoyarte con nutrición, con la dieta, el ejercicio, controles de las comorbilidades, presión y todo eso, y ver si con la estatina a dosis moderada que te tiene el seguro, ver si así logras entonces disminuir algo. Pero la verdad es eso, o sea, los medicamentos que tenemos del seguro, muchos no sirven y no tenemos los mejores medicamentos. O sea, lamentablemente es así. Entonces es como complejo por esa parte porque si tienes pacientes que no tienen dinero, tú sabes que la simvastatina no va a hacer nada. Entonces al final siempre tienes que mandarle la Ator. Entonces toca ahí intentar nivelar lo social con lo que tienes, ¿no? Pero sí es ¿Qué tiempo, difícil. doctora, con respecto a... Sí, ¿qué tiempo con respecto a ese tratamiento con rosuvastatina o atorvastatina ayudaría a que le bajara el LDL al valor óptimo? Lo que tú Pongamos esperas... que el paciente tuviera un 100 de LDL. Ok, Más lo o que menos que tú tuviera le un das... LDL de 100 miligramos. Ok, tú le das tratamiento generalmente por 3 meses y lo revalúas. Tú esperas que más o menos en 3 meses, junto con el medicamento y ayudado de nutrición, o sea, de la dieta y el ejercicio, ese LDL haya bajado. Si no ha bajado, entonces te tienes que apoyar puedes combinar la estatina con exenatide. Esa es la combinación. No. Pero no podrías combinar que en medio mes No. No, tiene que ser completo. O sea, bueno, eso va a depender de tu bolsillo. O sea, acuérdense que medicina aquí hay cosas que tú te tienes que adaptar a lo social del paciente. O sea, tú no le puedes pedir que los 3 meses compre una cajeta de atorvastatina que cuesta $60-80 si el paciente no tiene. Entonces, no tiene, si tú usas estatinas de alta intensidad, por ejemplo, puedes, y le dieron un mes de tratamiento de Rosu, conseguiste en el MINSA, y al mes siguiente tus familiares hicieron el esfuerzo por conseguir la Ator, pudieses usarlo. O sea, lo importante es que sea una estatina de alta intensidad a las dosis de estatinas de alta intensidad.
Ok, ok. Está bien. Entonces, al final, todo aquí es individualizado. Ustedes tienen que individualizar mucho al paciente, porque una cosa es lo que uno aprende en la facultad y otra cosa es la vida real. La vida real tiene que ajustarse al bolsillo y la gente no tiene plata para pagar eso. O sea, no les alcanza. Entonces, ponte que sea un paciente que es diabético, hipertenso, dislipidémico, le dio alguna cardiopatía isquémica. Entonces, son múltiples los medicamentos que tiene que tomar. Entonces, también la adherencia, se aburren de tomarlos, tienen que tomar 5, 6, 7 medicamentos, entonces son demasiados, o que no haya en el hospital y los tenga que comprar, entonces es bien, todo debe ser individualizado, pero sí, lo pudieses hacer así, lo que no puedes combinar es 2 estatinas juntas, porque no, acuérdense que las estatinas te da, y obviamente y una estatina y un fibrato también se asociado a mayor riesgo de rhabdomiólisis y de miopatía asociadas a las estatinas. Entonces, en esos pacientes hay que tener cuidado en esa parte. Que no, lo ideal es que si no baja. Yo sí he visto médicos que mandan la combinación de estatinas con fibrato. Con fibrato, tú esperas que si tú tienes hipertrigliceridemia y tienes el colesterol y el LDL elevado, con la estatina se reduzca un porcentaje de los triglicéridos. Pero si a pesar de eso no bajan los triglicéridos, dependiendo del rango que los tengas, entonces pudieses añadírselo. Obviamente hablas con el paciente y le dices, bueno, existe una posibilidad de que le empiecen a doler las piernas, que tenga dolor muscular y se tiene que hidratar bien. Eso tú más o menos se lo adviertes. Y los tomas en tiempos separados. Puedes tomar el fibrato en la mañana y la estatina en la tarde y así disminuyes el riesgo de que te hagan miopatías por estatinas. Pero existe la posibilidad de que te la hagan. Pueden hacértela con fibrato o sin fibrato. Le das una dosis de estatina y de repente el paciente te dice, no la tolero, me da mucho dolor muscular y la dejan. Entonces ahí utilizas otras alternativas. Entonces, no sé si quieren igual en algún momento que tengan chance, les mando las guías de dislipidemia como para que vean ahí qué otras opciones hay y más o menos se vayan empapando más en esa área, ¿no? Entonces, por ahí se las mando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo? ¿Comentario? ¿Dudas? Doctora, con respecto a las mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas, así como en qué. Bueno, con respecto a la enfermedad renal crónica, ¿en tal caso lo vería el ginecólogo o se puede ver en medicina general? No. Generalmente, acuérdate que lo que pasa es que la embarazada es un mundo, la embarazada es muy compleja. Digamos que es un manejo multidisciplinario o en conjunto. Entonces, si tú tienes una paciente joven que está en diálisis, un ejemplo, como el ejemplo que les puse, que la muchacha tenía 19 años, creo que eran 19, tenía anemia, la creatinina elevada y evoluciona entonces a diálisis, o sea, queda en diálisis, es el manejo entre el nefrólogo y el ginecólogo. Ahí atención primaria no sería lo ideal, porque pueden venir muchas complicaciones propias del mismo embarazo, que es mejor que lo vea un nefrólogo, al menos que sea una paciente que no está en diálisis, que tiene ponte que una tasa de filtración disminuida en un estadio 1 o 2 o un 3A, ahí pudiesen apoyarse, ponte que de medicina interna con ginecología. Pero es muy raro, generalmente siempre embarazada y alteración renal, nefrología a la vez. Nefro con gineco. Generalmente atención primaria, a menos que sea algún control muy sencillo o algo, pero ya sería una paciente de un alto riesgo y por ende entonces debe ser evaluada por un subespecialista. O sea, no es algo que ustedes en teoría, lo habitual sería que lo vieran en la atención primaria. Ya te digo, al menos que sea algo muy leve, algo que está en seguimiento y la paciente sale embarazada, eso sí. Pero a medida que cae la tasa de filtración, incrementa el riesgo de la paciente. Entonces, a medida que incrementa el riesgo, obviamente sí incrementa la cantidad de especialistas que tienen que verla o que tienen que manejarla. Entonces, la paciente embarazada es muy,
muy compleja en muchos sentidos. Entonces, no diría que lo vería directamente solamente un médico general, no sería lo ideal. No es porque uno lo subestime ni nada por el estilo, porque no es el hecho, sino que es una paciente que se puede complicar. Entonces, es mejor que lo vea un nefrólogo y su ginecólogo, ¿no? Hay gente que hace, ustedes no sé dónde rotan ginecos, si en el Santo Tomás o en el complejo, hacen patología obstétrica. Entonces allá, cuando roten eso, si no la han rotado, en el Santo Tomás en la Mater hay todo un piso de todas las complicaciones habidas y por haber de la embarazada. Entonces es más complicado. Pero si atención primaria, pienso que no sería lo ideal. Ok, doctora. ¿Alguien más tiene alguna duda o algo? ¿No? Ah, por cierto, yo les dejo una tarea, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades que tienen los riñones grandes? Doctora, yo encontré la hidronefrosis. Mm, Hidronefrosis. No, eso, acuérdense que la hidronefrosis te aumenta es los cálices renales, o sea, no el riñón como en sí como tal. O sea, hay Y enfermedades enfermedad propias. poliquística renal. Es Yo así. por lo menos leí que hace que se dilate todo y eso hace también que se dilate el parénquima del riñón y también se vea grande. Sí, pero digamos que es como una causa subsecuente de la misma obstrucción, pues. Entonces hay enfermedad como la enfermedad poliquística, esa sí hace que el mismo riñón esté de más de 14 centímetros, o sea, un riñón grande. Ah, eso también lo tenía. Entonces, esa es una. ¿Cuáles son las otras 4? El tumor renal. Pero eso es dependiendo de qué lado tengas el tumor. Entonces, por ejemplo, la enfermedad poliquística puede ser unibilateral. Entonces, digamos que el tumor no es así como una causa inherente obviamente te lo va a aumentar, pues si tienes un tumor va a ser el riñón más grande, es lógico, pero no es, digamos que no era la patología que yo estaba buscando que me dijera. Les voy a dar una, la diabetes. La diabetes. Y el lupus, no. El lupus también. Hay otra y que glomerulonefritis por IgA. No, esa no. La amiloidosis, si alguien dijo amiloidosis, ¿no? Sí, yo, doctora. Okay. Me pausó Maeli. Ajá. La amiloidosis, la diabetes, la enfermedad poliquística renal. Hay otra muy común que ha aumentado la incidencia, que yo les dije que también les da negros. Bueno, la parte renal, pero esa misma parte renal da en negros y da en otras patologías que tienen los riñones aumentados. La membranosa y la focal. Ajá, pero aquí además de los pacientes, de los de color negro, ¿a quién más le da? Al VIH. El VIH es otra patología que tiene los riñones grandes. Entonces, más o menos para que tengan la idea, ¿no? Esas son falta una, pero esa las voy a dejar de tarea. Para que la busquen, si no la he encontrado. Pero sí, o sea, obviamente son, digamos, que las enfermedades propias del riñón que te pueden condicionar un aumento de tamaño. Obviamente hay muchas causas. La hidronefrosis te puede agrandar el riñón, si es cierto, el tumor también, pero digamos que no son enfermedades, bueno, son enfermedades que te dan, digamos, unilateral o por una causa que no es propiamente del mismo riñón. No sé si me explico. O sea, la misma amiloidosis tiene daño renal y la misma enfermedad por la acumulación de los depósitos amiloides, entonces se crece riñón. El mismo VIH también te genera unos riñones grandes. La diabetes también, la enfermedad poliquística renal también, pero falta una, pero bueno, esa la buscarán. ¿Y la sarcoidosis tampoco? Esas que son... Las enfermedades granulomatosas depende. La sarcoidosis no puede condicionar alteración renal, pero no es que te va a agrandar los riñones. Okay. Pero principalmente esas 4. Que sepan esas 4 ya me doy por servida de que por lo menos tienen idea de qué puede condicionar los riñones aumentados de tamaño. ¿Qué otra duda tienen? Ninguna. ¿Ya puedo decirles mi electrolito? Dale, pues. Ok. Tengo 3.
duditas. La primera es si el potasio, cuando está aumentado, mencionó que habían causas específicas, como una muestra mal tomada, o sea, muy, ¿cómo es que mencionó la palabra? Bueno, que le tocó, le dificultó mucho tomar la muestra. Ajá. Exacto, que se generó una hemólisis y por eso el potasio se elevó. Y la otra, era la del caso que sucedió de que era por leucocitosis. ¿Hay alguna otra condición que eleve el potasio? Y que haya que volver a tomar la muestra. Es para saberlo. Porque principalmente esas. Creo que en el PPT les puse que causas de pseudohipocalemia. No me acuerdo si había, déjame buscarlo, porque no me acuerdo si había alguna otra. Principalmente esas son las que más ven en el hospital. Déjame buscarlo para ver, por si acaso. Después te digo algo que no es. Y bueno, por mientras le digo la otra. Dale. Que si el potasio está disminuido, aunque esté en una condición grave, o sea, una hipocalemia grave, no importa que los niveles estén por el piso, si el magnesio está bajo, siempre agarro primero al magnesio, trato el magnesio y después voy con el potasio. Sí, o sea, independientemente del nivel de potasio. Acuérdate que reponer el magnesio te va a ayudar a aumentar ese potasio. Ok. Entonces es muy importante que siempre que tengas hipomagnesemia, si tienes calcio o potasio bajo, tienes que reponer el magnesio. Okay. Eso es lo más importante. Déjame buscarlo porque ahorita no encuentro el PPT ahora. Vale, y la última por mientras. Usted mencionó que habían medicamentos que se necesitaban pasar por vía central. Ajá. Por el riesgo de esclevitis y todo esto. Esos obviamente se van a... ¿Medicamentos o la misma infusión? La infusión, perdón, la infusión. Ok. Entonces, que esos, o sea, obviamente si son por hipopotasemia, que eso me parece que era en ese caso que los mencionó, obviamente es si no hay hipomagnesemia presente. Sí. Igual, por ejemplo, el caso tiene un caso X, tienes un magnesio que está en 2 y tienes un potasio que está en 2. Entonces, tú tienes el paciente que tiene ondas U en el electrocardiograma. Entonces, tú en ese paciente necesitas pasarle 20 mil equivalentes por hora por vena, que debe ser central. Porque si fuera periférica, no puedes pasar más de 10. Entonces, ahí es lo que pasa es que el KCL irrita demasiado y te causa flebitis. Entonces, el caso de que tengas hipocalemia severa, lo ideal es que tú lo manejes con un acceso venoso central y le pases entonces 20 mil equivalentes por hora. Le puedes poner 40 en 100 y se lo pasas en 2 horas. Son 20. Le puedes poner 60 en 100 y se lo pasas igual en 60 entre 2. No, ahí serían 3. Ahí se lo pondrías en 3 horas. En el PPT hablaba también de sacarlo de los cuadros agudos o severos de 15 minutos. Me pareció que sí, pero generalmente no es lo que normalmente hacemos. Eso ya al menos que tengas un paciente en paro, una cosa así, y que tú se lo quieras pasar así rápido. Pero si tú tienes un paciente que digamos que tiene sus manifestaciones de hipocalemia, pero no está en paro ni nada así por hipocalemia ni nada por el estilo, tú lo manejas con, exacto, está estable, está hemodinámicamente estable, entonces le pones el CBC, bueno, no se lo vas a poner tú, el que se lo tenga que poner se lo pone y le pones entonces 20 mil equivalentes por hora. O sea, ya sea 40 en 100 o 60 en 100 en 3 horas, la cuestión es que al final sean 20 mil equivalentes por el acceso venoso. Si se lo vas a pasar por vena periférica, no más de 10. No más de 10 por vena periférica. Y lo que me preguntabas de la pseudohipercalemia, en el PPT, en donde están las causas de hiper, te menciona nada más básicamente la hemólisis y la leucocitosis severa. Eso es lo demás dice que pseudohipercalemia familiar
Eso es rarísimo, así que eso no lo vas a ver. Entonces, principalmente esas dos son las condiciones en donde tú tienes que volver a tomar la muestra en varias ocasiones para ver si realmente es un potasio que está elevado. Siempre y cuando no tengas clínica de hipercalemia y no tengas un electro con manifestaciones de hipercalemia. Que esa era la diferencia en el caso clínico. El señor tenía una taquicardia sinusal. Entonces, la taquicardia sinusal no era por la hipercalemia, el señor tenía fiebre. Entonces, nada más lean bien y identifiquen bien lo que se les está preguntando. Acuérdense que el gluconato de calcio no baja, solamente estabiliza. La membrana, ajá. Exacto, no va a bajar. Entonces, igual tienen que ponerle furosemida, la insulina con la dextrosa. Si tienes acidosis, entonces usas el bicarbonato, si no, no. Y el cayexalato, dependiendo del tipo de hipercalemia que sea. Ok, ya solo eran esas, doctora, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda? ¿Algo? ¿Nada? ¿Seguro que nadie tiene ninguna duda? Bueno, si nadie tiene dudas, entonces finalizamos la clase de hoy. Estudien la parte de las cosas básicas más importantes, tanto de los sodio, potasio, por lo menos las fórmulas, los mecanismos fisiológicos, esas cositas así, detallitos así. Léanlos, por lo menos para que tengan la idea. Y se les facilita entonces resolver las preguntas. Las preguntas son muy sencillas, son muy específicas. Es escoger la mejor respuesta y algunas son que tienen que llenarlo. O sea, tienen que escribir su respuesta. Entonces, son cosas bien específicas. Así que no se vayan por las ramas ni nada por el estilo. Así que estudien lo más sencillo que puedan, o sea, las cosas específicas y lo básico. Creo que lo básico es lo que les he puesto en todos los PPT, cosas bien puntuales, no como en el Harrison, que a veces da mucha vuelta. Y igual, lean el Harrison porque igual tienen que complementar las cosas. Y cualquier cosa, entonces, me escriben o le dicen a Ángel que me diga. Chao, muchachos, que tengan buenas tardes. Chao, doctora, gracias. De nada, bye. Chao.